expectativa. Chile me está esperando, yo soy psicóloga, allá necesitan psicólogos, yo voy para allá y me van a tener puertas abiertas y comencé a hacer trabajos en diferentes áreas, diferentes servicios, terminé siendo garzona de eventos, partiendo de la premisa, mi querido Mancio, que quien busca ayuda es porque tiene problemas. Generalmente de los que he atendido no están del extremo de liderazgo positivo, es todo lo contrario. A quienes he atendido son justamente los que se han visto presa de todas las situaciones que están alrededor de las consecuencias de una migración que no se les preguntó. En Líderes Hablando de Liderazgo, nos vamos a regalar no un minuto, sino muchos minutos de bienestar, porque tengo conmigo a una venezolana a quien he tenido el placer de conocer aquí en Chile, con quien hemos hecho algunos contactos que yo me los he disfrutado completamente, pero que además disfruto mucho del contenido que genera. Me refiero a Rosemary Hernández y que en sus redes está como Minutos de Bienestar. Rosemary, gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo. ¡Wow! Me encantó. Gracias, Amancio. Estoy súper contenta. Además que comenzamos el programa con una cantante que me encanta. Así que me gustó muchísimo, me disfruté mucho el video. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y bueno, encantadísima. ¡Qué bueno! Querida Rosemary, esto comienza con una pregunta que te dejó la invitada anterior. En este caso fue María Carolina Pazmiño. Claro. Estoy seguro que la conoces y se lanzó un preguntón. Ay, Dios mío. Dice, ¿cuáles son esas competencias que debemos desarrollar como líder, nosotros y las futuras generaciones, para el liderazgo que requiere el mundo por venir? Wow. ¿Puedo llamar a un amigo? Mira, pero María Carolina, wow. Mira, creo que esto se responde en habilidades blandas. Se responde principalmente en empatía, se responde desde un liderazgo que permita integración y respeto. Esas tres. Estamos hablando desde un líder que no solamente sea líder por ejercicio, sino además por cercanía, por empatía, por respeto. Eso, nosotros y las futuras generaciones. Creo que esas tres serían como las habilidades principales que deberíamos no solamente desarrollar, sino además enseñar y promover en todos los espacios. Sí. Qué bueno, muchas gracias. Rosemary, te tengo una pregunta. Ajá. En tu edad, en tu fase de adolescente, en el colegio, en el bachillerato, ¿a qué grupo pertenecías? ¿A los buenos estudiantes, a los revoltosos, a los populares, a los impopulares, a los tira la piedra y esconde la mano? Mira, ese tenía rato que no lo escuchaba. ¿Tú qué crees, Amancio? Yo te voy a dejar a ver qué crees. Yo te lo voy a responder, pero ¿tú qué crees? Yo creo que eras de los populares. Ya, bueno. Me esforcé muchísimo por pertenecer a dos grupos que en su momento no se unían, y eran los populares, pero muy estudiosos. Siempre estuve en el colegio, se fomentaba mucho la idea de tener buenas calificaciones. Así que mientras mejores calificaciones tenías, más popularidad también tenías. Así que esa combinación allí estaba. Estaba en mi adolescencia en esa ubicación. Era muy buena estudiante, pertenecía a club de química, de matemática, hacía investigaciones. En aquel entonces en Venezuela se estaban iniciando investigaciones en petroquímica y yo estaba metida de cabeza en eso. Yo estaba en todo. Y por eso generaba cierto nivel de popularidad. Así que esa fue la combinación. Está bien. ¿Y había algún grupo al cual hubieses querido pertenecer, pero probablemente este sistema de creencias, este paradigma, este esquema de pertenecer, nunca entraste? No, porque era debido a ese nivel de injerencia en diferentes clubes. Me gustaban los deportes y también estuve en deportes, en kicking ball. Me gustaba el voleibol y también estuve en voleibol. Me gustaba el rock y también tenía amigos rockeros. Me gustaba
Los que no me gustaron nunca eran los que hacían desastre y rompían cosas, eso sí, nunca. Pero también me tocaba hacer actividades en el grupo, pero no, ese no quería pertenecer allí, a ese sí no. Ah, Pero los que sí quería pertenecer, de alguna forma participé, pero no era del grupo, no estaba allí. vale. ¿Y qué dejó en tu liderazgo haber vivido esa etapa y haber ejercido un liderazgo que probablemente no conocías con ese término, pero que efectivamente eras un referencial, era quien mirar, pertenecías a los grupos que iban adelante, tenías actividades? ¿Qué te dejó eso como una característica de tu liderazgo que hoy lo ves reflejado en lo que haces en tu Me cotidianidad? da risa que dijiste lo que se sentaban adelante. Efectivamente, yo me sentaba adelante. O sea, yo más lejos del segundo puesto no podía estar. Ajá. Y mira que tú no eres bajita, ¿eh? No, no. Es que el tercer puesto ya sufría para ver en la pizarra. Mira, ¿qué me dejó? Ser visible. En algún minuto a veces pesaba mucho la visibilidad. Que te vieran generaba en algún punto cierto peso. Entonces, esta sensación de presión en algún momento no era cómodo. En aquel entonces era muy agradable ser adolescente y tener visibilidad, es lo que todos quieren. Es parte de ser parte, estar en ese momento. Pero ya con el tiempo no era tan cómodo. En este momento, en mi adultez, siento que me permitió saber en dónde estar y cómo mediar un poco entre ambos espacios, en donde qué muestro y qué no, hasta dónde me expongo y qué no expongo. Y creo que no necesito tanto la visibilidad como en la adolescencia. Entonces es como, lo puedo utilizar a favor, pero no la necesito. Entonces elijo hasta dónde mostrar y qué no, qué exponer y qué no, hasta dónde ser eso visible. Así que creo que me ayudó a no tener que buscarlo, porque lo viví, lo tuve. Vale. ¿Y cómo lo vive hoy tu hija? Que también está en una edad de cerca de la adolescencia, cuidado si ya no está en la adolescencia. Cerca, tiene 10 años. Bueno, Ajá. ¿cómo lo vive? La preadolescencia que llaman. Sí, en la preadolescencia. Hay una cosa bien particular allí, porque en el colegio en el que se encuentra actualmente es la única extranjera. Entonces hay mucha visibilidad. Entonces eso en algún minuto le pesó, al inicio lo manejamos con, bueno, pero no pasa nada, la forma en la que hablas, la comida que comes, las cosas que haces son nuestras, o sea, no pasa nada. Y con el pasar de los meses, ya estamos por finalizar el año escolar y lo maneja bastante bien. Ella es muy líder, no porque yo se lo haya enseñado, es que ella es muy líder, su personalidad es bastante, resalta mucho. Y ha podido manejarlo hasta ahora con esa capacidad de no ser tan visible a veces y a veces querer ser muy visible en las cosas que ella domina. La matemática les gusta, la lectura le gusta, entonces esas cosas levanta la mano, participa, se esfuerza, se muestra. Y en las cosas que no tanto, deja que otros estén, hagan y se representen y ella está bien desde allí. Así ha sido. Pero ser migrante allí ha sido interesante, sin duda. Te voy a hacer una pregunta de mirada retrospectiva para ti en comparación con el presente de tu hija. ¿Tú crees que tú eras más madura a los 10 años de lo que es tu hija o que ella es más madura que tú? Sin duda ella es mucho más madura que yo. No, por supuesto. Su estilo, su vida la ha llevado a tener un nivel de madurez que ni pendiente. Y a los 10 años nada que ver. Nada que ver. Yo a sus 10 años ni pensaba en las cosas que ella piensa, los libros que lee, los temas que le interesan. No, nada que ver. Ella es muy madura. Ay, qué bueno. Sí, salen a los papás, suelen. Dice, ajá, bueno, ok. No, pero Muy bueno, sí, bien. madura. Mira, minutos de bienestar. Ok. A mí me parece que es una iniciativa encantadora. Tú agarras y nos regalas información. ¿De dónde nace Minutos de Bienestar? Esa historia me encanta contarla.
No se llamaba Minutos de Bienestar, antes se llamaba Gotas de Bienestar en Chile. Ok. Lo recuerdo, porque además la imagen era una especie de una gota. Exactamente, así era. Comenzó en el 2016, diciembre de 2016. Abro el Instagram de esta cuenta que se llamaba Gotas de Bienestar en Chile. Surgió, bueno, al llegar acá a Chile, mi migración me generó un impacto de pisar tierra con realidades, expectativa versus realidad. Mi expectativa, Chile me está esperando, yo soy psicóloga, allá necesitan psicólogos, yo voy para allá y me van a tener puertas abiertas y un trabajo seguro, no va a pasar nada, todo está controlado. Obviamente no fue así, la realidad fue que, mira, si eres psicólogo tienes igual que hacer ciertas reválidas, estudios, organizaciones, esto no es que tú llegaste y chao, tienes que hacer procesos. Eh, Fue el primer choque de la realidad. Yo venía de estar en Venezuela de algunos estudios que en algún momento había realizado, siempre he estudiado, me ha gustado estudiar, y se me ocurrió antes de venirme, antes de migrar, hacer un coach motivacional, formarme como coach motivacional. Pero de verdad que no lo estaba tomando en consideración como yo pensaba que en algún minuto iba a trabajar en esto. Y bueno, fue mi carta bajo la manga cuando llegué a Chile, porque ese coach motivacional fue el que me abrió los espacios para comenzar a mezclar un poco lo que podía hacer sin ser psicóloga. Entonces era, bueno, nada, me gusta ayudar a la gente, no me quiero alejar de lo que me gusta y usemos esta carta. Comencé a hacer trabajos en diferentes áreas, diferentes servicios, terminé siendo garzona de eventos en una banquetería que trabajaba para matrimonios y eventos muy, muy grandes, de 1000 personas, 800 personas, muy grandes, mucha gente. Y comencé a trabajar en este espacio y allí comencé a conocer el mundo del servicio de atención al cliente en algo donde a mí era que me servían. Yo nunca había agarrado una bandeja siquiera. Pero bueno, esto me dio un aprendizaje genial. Conozco personas de diferentes espacios. El 80% éramos venezolanos, el 20% restante era 10% peruanos y ese otro 10% entre haitianos y chilenos. Así que estaba repartida la población de los trabajadores de esta manera. Los chilenos eran los jefes de las cuadrillas, los jefes de turnos, los peruanos encargados en la comida, los haitianos del trabajo pesado, y quienes estábamos al frente para el trabajo de atención al público, de atención en las mesas, éramos los venezolanos, hombres y mujeres. Allí comenzaba a ocurrir un fenómeno bien interesante porque en esos espacios siempre estaba la pregunta de dónde vienes, cuánto tiempo tienes acá, a qué te dedicas, qué hacías en Venezuela y hablar de nuestro pasado. Y cada vez que conversábamos surgían temas como, bueno, dejé a mi familia, me vine por avión, otros se vinieron por autobús, otros estaban viviendo hacinados en un espacio. Y ese espacio se comenzó a convertir en nuestras horas de descanso, que eran 30 minutos o una hora en total, eran nuestros espacios de conversación, de hablar, de drenar. Y a partir de allí yo dije, oye, pero, o sea, ¿qué es lo que está buscando la gente? Necesita drenar, ¿por qué? Bueno, porque nadie nos explicó lo emocional ni nos explicó lo que implicaba migrar. Todo el mundo pensó que era buscar trabajo, llevar papeles y con eso era suficiente. Y comenzamos entonces con cada actividad, con cada sábado, con cada viernes, porque era viernes y sábado, comenzamos a coincidir varios grupos y yo comencé a buscar de mi carta bajo la manga cómo podía ayudar a este grupo sin decir que era psicóloga. Y así surgió Gotas de Bienestar en Chile y de allí surgió lo que hoy conozco o hoy manejo a nivel de redes como el coaching migratorio emocional, que es a lo que en este momento y desde hace ya casi 6 años me he dedicado al 100%. Entonces comenzó como Gotas de Bienestar en Chile porque eso era lo que yo buscaba, darle gotitas a la gente de, epa, no estás solo, emocionalmente estoy aquí para acompañarte. Y en el 2019 decido hacer el cambio de Gotas de Bienestar en Chile a Minutos de Bienestar con la intención de ampliar, de conectar con más personas. Llegó pandemia, me independicé en ese momento, entonces todo como generó un cambio que para que pudiera tener un alcance distinto no podía quedarse en Chile, tenía que irse más. Y allí surge Minutos de Bienestar. Qué bien.
Te tengo que preguntar, en 6 años que has atendido una gran cantidad de personas inmigrantes, ¿cuál ha sido la historia que cuando te la contaron dijiste, no puede ser que yo me tenga que enfrentar a esto y atender esta realidad que uno siempre lo desafía, por más que en teoría uno está preparado para eso, Sí. pero que después viste que surgió los resultados, que se vieron los resultados de haber estado en el proceso contigo y esa persona superó ese gran desafío? ¿Hay alguna historia que te haya así? Hay varias, la verdad es que hay varias, pero ¿cuál en su momento me generó como mucho desequilibrio de impacto? Bueno, voy a contar dos. Una que tenía que ver con una familia, una persona migra a Chile sola, una relación de pareja que venía con problemas, que en su momento estaba generándoles como mucho dificultades y pensaron que la migración se iba a convertir en la tabla de salvación. Y ella migra primero, llega a Chile, a la vuelta de unos meses se encuentra con una mujer que no conocía, que era ella, empoderada, trabajando, libre. Bueno, consecuencia de este descubrimiento y de este amor propio que se encuentra, decide abandonar su relación, pero ya su esposo estaba en camino con sus hijos. Así que llega acá, ocurre toda una ruptura, pero las cosas que como se fueron manejando fue así como no me esperaba escuchar a una mujer hablar desde el yo soy la que genera ingresos, yo soy la que tiene cierto poder, ahora tú eres quien, vas a depender de mí. Eso yo nunca lo había visto en Venezuela y fue mi primer impacto y bueno, a partir de esa historia y de muchas otras, comencé a armar un poco cómo son las estrategias del abordaje de las terapias en pareja o para las parejas cuando son migrantes. Porque esas historias fueron como, aquí pasa algo interesante, ¿no? Cómo se transforman y cómo nos transformamos con la migración, hombres y mujeres. En este caso era una mujer que pasó mucho tiempo sumisa y por alguna de las vueltas de la vida terminó siendo la que ahora tiene voz, tiene mando. Y también he visto historias de hombres en casos en donde pasaron de ser que gritan, que hablan fuerte, que tienen poder, a ser personas muy sumisas, muy dependientes emocionalmente, con muchísimas dificultades para gestionar sus emociones. Entonces, esto a nivel de pareja fue algo que me impactó. Eso creo que fue lo primero, porque no había visto eso en Venezuela. Paso siguiente, este sí fue un caso que me costó muchísimo asimilar inicialmente y fue con una niña. La niña no estaba acá en Chile, los atendí a ella y a sus padres en otro país, en Perú. Y esta historia de una niña que de verdad fue muy complicado cuando la escucho hablar porque no tenía acento venezolano para nada. Una niña que tenía de Maracaibo, imagínate cuando las personas de Maracaibo tienen un acento tan peculiar y tan particular que no se va tan rápido. Una niña que estaba en Perú y no hablaba venezolano en lo absoluto e incluso llegó a presentar amnesia selectiva. No recordaba de dónde venía, no recordaba que era venezolana, no recordaba, no tenía recuerdos de lo que había vivido en Venezuela. Y no fue que estuvo muchos años en Perú. En el momento que yo la atendí, apenas tenía 8 meses de haber llegado a Perú. Entonces, ese fue un caso bastante impactante y te digo que me costó muchísimo porque primero la distancia, no estábamos atendiendo físicamente a la niña, todos los desafíos que implica la tecnología para poder conectar con alguien que ya de por sí para trabajos psicológicos es importante conectar. Entonces, eso creo que fue un gran trabajo y gracias a la participación de sus padres que también tuvieron todo el apoyo y que brindaron bastante participación de forma activa, se logró. No fue fácil, pero se logró. Fue un caso muy complejo, la verdad. Yo me costaba pensando en la niña. Comencé a investigar al punto, Amancio, que en el 2021, en plena pandemia, saqué 2 maestrías. Porque yo tenía que estudiar cómo era este tema con los adolescentes y la inteligencia emocional. Y saqué una maestría en inteligencia emocional para adolescentes, niños y adolescentes, y saqué otra relacionada a la programación neurolingüística para niños y adolescentes. Necesitaba herramientas y esta chica era un desafío. Así que, bueno, hasta eso llegué. Qué Fue bien, pero qué bueno. sí.
el liderazgo en la adolescencia, y ahora que nos metemos en ese tema, suele ser muy extremista, por llamarlo de alguna manera. Es decir, se coloca en muchos polos, ¿ok? O estás o no estás, o eres parte o no eres parte. No hay unos términos medios. Además, el que es líder muerde, se queda ahí pegado y no suelta. No lo quiere soltar. Por lo menos yo lo digo desde el liderazgo que yo viví, que yo vi y que de alguna u otra manera he estudiado como término, como concepto de liderazgo. Por eso yo siempre he dicho que si hay algo que le falta a nuestro sistema educativo es colocar el mismo número de horas que nos dan en la escolaridad de matemáticas, nos deberían dar de liderazgo. En las mismas cantidades de horas, porque es tan importante el uno como el otro, ¿no? O de literatura o de cualquier otra asignatura. De paso, comienza a influir y comienzan a ocurrir cosas como lo que están pasando con la tecnología, donde un jovencito de 16 años es un gamer, referencia mundial, se gana millones de dólares jugando y todo el mundo lo imita. O un adolescente inventa un desafío de estos, de un challenger de TikTok, y terminan niños lesionados y muertos. Y entonces yo he dicho, bueno, la verdad que es que en la adolescencia el extremo del poder que te da la posición de liderazgo es muy fuerte, o te disminuye a lo mínimo. Con los adolescentes que has atendido que son inmigrantes, hay tendencia al extremo de asumirlo con este coraje, con esta presión, con esta fuerza, o más bien a la sumisión al desaparecer. Partiendo de la premisa, mi querido Mancio, que quien busca ayuda es porque tiene problemas. Generalmente de los que he atendido no están del extremo de liderazgo positivo, este liderazgo como empoderados, no. Todo lo contrario. A quienes he atendido son justamente los que se han visto presa de todas las situaciones que están alrededor de las consecuencias de una migración que no se les preguntó, o que si se les preguntó, no se tenía la información adecuada para emocionalmente gestionar los cambios que venían. O sea, normal. Así que estos han sido personas, o estos niños y adolescentes que he atendido, han sido presa de esta situación de querer encajar, de querer ser parte, de tener que dejar de hablar como en su casa se habla, con palabras venezolanas o palabras propias de su región, para pasar desapercibidos, para que nadie los note, para que sean uno más en este mismo deseo de ser parte. Les cuesta su identidad, les cuesta, si sus padres son de creencias muy rígidas, religiosas o de culturas, entonces es como el choque entre querer ser parte de mi realidad, de vestirme de una forma, hablar de una manera, hacer cosas que hacen los adolescentes del país donde vivo, en contraste con la crianza que mis padres esperan darme. Entonces, es complejo. Para ellos ha sido y sigue siendo, y esto lo converso con muchísimas familias a quienes trato, porque es necesario comprender que ellos también migraron. Hay un artículo de periódico y también lo tengo en el blog donde hablo justamente de esto. En mi página web hablo de ellos también migraron, o sea, los niños y los adolescentes migraron, y es una falsa creencia pensar que por ser más pequeños se van a adaptar más rápido. Eso no funciona así. La verdad es que estos niños y estos adolescentes viven situaciones muy desafiantes, y no está considerado cuando pensamos que porque son niños o adolescentes lo van a vivir con mayor facilidad. Entonces, el liderazgo para ellos termina siendo sobrevivencia en su máxima expresión. Está golpeando muy duro el proceso de emigrar a la autoestima de los jóvenes y adolescentes. Sí. Si ya en la adolescencia
la migración, quítale la migración. Ya en la adolescencia hay un proceso muy complejo de autovalorarse, de verse, de aceptarse. Es súper normal que el adolescente transite por toda una situación de búsquedas de identidad, de conocerse, de reconocerse. Es súper normal que esto pase. Súmale la migración y no tener referenciales y no tener personas con las que se sienta que eso se parece a su cuerpo, a su forma de ser, a su forma de hablar, más allá de lo que tiene de sus padres, que además no son referencia, porque en la adolescencia mis padres no son referencia. Por Entonces contrario. voy a buscar, y mi referencia ¿cuál es? La que tengo en el lugar donde estoy. Y mi cuerpo es distinto, y mi forma de hablar es diferente, y la manera en la que mis padres me compran la ropa y me hablan de vestir y de estas cosas es distinta a la que se ve en donde estoy. Y las cosas que hacen los adolescentes en el país donde me encuentro también es diferente. Entonces la autoestima se ve muy, muy afectada. Es muy común, no solamente para el migrante o para los hijos de migrantes, hablar de depresión y de ansiedad. En este minuto es algo global, la verdad no estaríamos hablando solamente de los migrantes, pero estamos hablando de que nuestra salud mental y emocional está muy afectada. Y en la población migrante se nota mucho más debido a estas complicaciones entre las horas que quedan solos, los espacios de poco compartir, porque hay presencia pero en ausencia. Estoy presente pero estoy trabajando, estoy presente pero estoy cansado, estoy presente pero... Entonces estas ausencias son muy notorias y hay muchísima carencia. Y allí es en donde entramos en la realidad que afecta. Le afecta al adolescente, le afecta al niño. Hay vacíos que se comienzan a generar, heridas emocionales que se comienzan a establecer. Así que los adolescentes a nivel de habilidades van carentes, al menos los que he atendido, van con muchas carencias. Me surge una pregunta y me meto con mi invitada de frente, con Rosemary. Rosemary, ¿cuál fue tu hora más oscura en este proceso de inmigración que a pesar de tener las competencias en términos de que eras psicólogo, de que eras coach motivacional, dijiste, ¿quién me mandó a mí para esta cosa? El primer año, Amancio. El primer año fue un año muy difícil porque ahora en retrospectiva lo veo como algo donde todo lo que yo tenía asumido que yo era, no era. Yo era mi profesión, yo era lo que yo hacía. Yo venía de un trayecto en Venezuela o de un recorrido profesional en Venezuela que me había hecho sentir que lo había logrado todo. Radio, televisión, conferencias, actividades con mucha gente, clases en la universidad. O sea, venía de hacer muchas cosas, de verdad. Me había sentido que estoy en mi mejor momento y estoy hablando de hace con 32 años. Ya yo tenía la vida ganada y el futuro en mis manos. Decido migrar y lo que yo era, no era. Yo no soy nada de eso. Y mi primer año de migración me hizo tocar una realidad en ese espacio, en esa conexión con, no, tú no eres eso. O sea, vende motos ahora, trabájale a los restaurantes, cuida niños, no sé, haz lo que sea. Me tocó hacer cosas que en mi vida había pensado que iba a hacer. Nunca desistí en la idea de por qué migré, sino que todo fue como gotas tras gotas que me iban dando como, esto tiene un sentido, esto va para algo, esto viene por algo. Y me convencí tanto de que esto venía para algo y esto era para algo, que lo que hacía era mirar todo esto como, yo voy a atender a esta población, yo voy a atender a estas personas, así que yo necesito conocerlas, yo necesito saber cómo piensan, cómo sienten, qué les gusta, qué padecen, y así, bajo perfil, comencé a entender que mi proceso era, vamos a comenzar, no de cero, porque nunca comenzamos de cero, pero ahora lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer diferente. Y si tuviste 5 años en la universidad aprendiendo, este va a ser un camino más corto, pero hay que aprender. Tú eres una aprendiz. Vale. Y entonces, si esa no eras, y Uh este proceso te dijo, mira, esa que está, esa no, -huh. fuiste.
Sí. ¿Quién eres hoy? Soy madre, soy migrante, soy mujer, soy eso. Soy una persona en crecimiento, soy una persona en construcción. Sigo en construcción, sigo todavía creándome. Eso soy ahora, en mis roles. ¿Volverías a emigrar? Sí, por supuesto. Con la experiencia distinta y o sea, con todo lo vivido, sí, ahora sí lo veo diferente. No como la primera vez, pero sí, sí lo volvería a hacer. ¿Regresarías a nuestro país, a Venezuela? No, no. No, yo, bueno, te cuento, esto no es secreto para nadie, pero yo tengo 6 años de haber llegado acá a Chile y no he ido a Venezuela. Y no he ido porque no pueda. Bueno, hasta ahora el tema del pasaporte, recién que no tenía pasaporte y ahora estoy en eso. Pero antes del pasaporte era porque realmente no conecto no quiero. Me he rehusado a regresar a un lugar del que ya no soy. O sea, yo sigo siendo venezolana con muchísimo orgullo y me siento muy nacionalista en lo que soy, en lo que yo represento, pero ya no estoy allí, ya no es lo que yo viví, lo que yo tuve, lo que yo experimenté, desde que la familia ya no está. Muchos de mis familiares no están. Unos porque emigraron, otros porque fallecieron. La familia no está, las amistades no están, la casa que dejé tampoco está, o sea, no sé, no está, no está. Así que Venezuela, en algún minuto espero regresar a visitarla. No está en los planes a corto plazo, pero en algún momento espero hacerlo. Pero no, migrar nuevamente para allá no. Quizás no a corto plazo, no sé qué pasará en el futuro, pero a corto plazo no. ¿Vale? ¿Cuál es el lugar común que tú has conseguido en el proceso de migración en términos de que no importa que vengas con plata o sin plata, con profesión o sin profesión, eh, con muchas posibilidades o con pocas posibilidades, que vengas por aire o por tierra? ¿Cuál ha sido el lugar común que tú dices, todos coinciden aquí en términos de lo que hay que trabajar, lo que hay que superar, lo que hay que vivir, lo que hay que procesar eh, en tus terapias, en tu trabajo? A nivel emocional, el desapego a lo que fuimos, a lo que éramos, a lo que teníamos, a lo que fue y lo que ya no es. Todos, absolutamente todos, atravesamos ese túnel oscuro por un rato largo. Y es oscuro porque da mucho dolor, genera mucho dolor emocional, físico, da mucho dolor. Atravesamos ese túnel en la búsqueda de regresar a lo que éramos, que lo que fuimos, a lo que teníamos, y estamos constantemente comparándonos con el carro que tenía, las amistades que tenía, el trabajo que tenía, las cosas que hacía, o sea, da todo para atrás. Es como lo que ya no es, ya no es. Sí. Sí. ¿Qué extrañas de Venezuela? Aprovechando que se acerca diciembre, ¿Vale? extraño el ambiente festivo de la Venezuela que yo recuerdo, calles iluminadas, desde el 1 de diciembre, la gente organizándose para los intercambios de regalo, para las fiestas, el 24, el 31. Extraño eso, extraño ese ambiente festivo, extraño la algarabía en las casas de mi abuela, mucha gente, mis primos, los niños, llegar a la casa de mi abuela y siempre tener un plato de comida servido porque mi abuela no sé cómo hacía, pero siempre había comida. No sé de dónde pasaba ese milagro de que la comida siempre había, era abundante, era impresionante. Al que llegara había un plato de comida servido. Eso lo extraño. Eh, y no sé, y manejar las carreteras de la Venezuela que yo recuerdo. Viajar mucho en carreteras. Eso lo hacía con mucha frecuencia. Estando mi hija pequeña, los recuerdos que más ella recuerda, que son pocos, estaba muy pequeña igual, pero en las conversaciones siempre salen. Un miércoles yo salía de buscarla del colegio y agarramos el auto y nos íbamos para la playa y pasábamos el resto del día en la playa. Y esa opción de, no sé, un viernes, un sábado, un día de noche, un viernes a las 9 de la noche,
agarraba y me iba de viaje y regresaba al fin de semana siguiente. Esas cosas también las extraño. Cosa que cuando migras, tienes un ritmo de vida que te exige primero cubrir necesidades para después pensar en esos espacios de viajar, que lo hago. Recientemente lo he podido hacer, pero nada como eso. Agarrar tu auto y te fuiste y chao. No, eso no ha pasado. Está bien, qué bueno. Fíjate que una de las cosas que yo digo que a los venezolanos que estamos en Chile, específicamente en Santiago, por ejemplo, aquí la comida venezolana es el plato del día. En todos lados, sí. Cuando mi hija me comentó hace poco que en el cine están vendiendo tequeño, dijimos, lo logramos. Nos hicimos dueños y señores de... entonces, ¿sabes? A los venezolanos aquí en Chile vivimos una venezolanidad en términos generales, por lo menos gastronómica, de relaciones, muchos amigos, mucho venezolano en el camino, en contacto con trabajo, eso suele pasar, ¿ok? Y entonces al que está en Chile probablemente añora menos, el que está en Santiago, pues yo voy a ser muy específico, el que está añora menos, pero efectivamente las navidades son otra cosa. Aquí es verano, aquí es otro mundo, otra mirada. Sí, llegó la pregunta del $1.000.000, querida. Ok. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? Wow. $1.000.000, ¿en serio me lo vas a dar? Ok. Total. Si la respuesta es la correcta. Impactar, conectar emociones. Hace rentable porque conecto con las emociones, conecto con la gente desde el día a día. Eso. Vale, muy bien. Y ahora te toca nada más y nada menos que la sesión que más le gusta a mi comunidad. Se llama Culmina la oración. Oh, vamos Yo te a voy ver. a dar una oración y tú con una o dos palabras la vas a terminar. Ok. ¿Vale? Es de agilidad mental, lo primero que te venga a la mente. Vamos a hacerlo de cerquita para poderte mirar a los ojos. Ok, ok. Primera, dice, una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Empatía. Las redes sociales son solo... Un medio. La mayor virtud. La honradez. El mundo grita por líderes capaces de... Impactar positivamente. Muy bien, muy bien. Ajá, mira, Como vamos toda bien. una nerd del colegio la pasaste. Mira, vale, me has recordado mucho mi adolescencia hoy. Está bien, está bien. Bien, querida, llegó el momento del liderazgo. En este es cuando yo te dejo solo con mi audiencia y tú le cuentas de manera anecdótica cuando serviste de líder, impactaste a uno o a muchos, o cuando alguien hizo algo por ti y desde su liderazgo impactó positivamente su vida y lo quieres rememorar. Así que te dejo sola con mi audiencia, voy a estar aquí atento a ti, pero para que le cuentes a la gente tu momento de liderazgo. Maravilloso. Estudiando en la universidad, en el cuarto semestre, veí una materia que se llamaba psicopatología. Obviamente, por el nombre, hace referencia de que es donde se hacen los diagnósticos. El profesor que daba esta materia era un profesor que todo el mundo le tenía cierto temor porque era una persona con muchísimo carácter y que además tenía esta capacidad de inspirarte mucha sabiduría, una especie de un Freud moderno. Había mucha sabiduría en él y tanta sabiduría asustaba. Así que, pero su manera de dar la clase era inspiradora, era diferente, contaba anécdotas, hablaba de sus pacientes, nos hacía leer libros, analizábamos personajes, analizábamos películas, era maravilloso. Así que yo amaba esta materia, amaba a este profesor, sigue siendo una persona a quien admiro hoy en día. Y así que él impactó muy positivamente en mí de una forma que, bueno, además de que yo venía con esta idea de ser muy buena estudiante, mi forma de agradarle era siendo buena estudiante. Y con el pasar del tiempo, después de graduarme, comencé a dar clases en la universidad donde yo me gradué, en mi alma mater. Y mi manera de hacer esta referencia o de honrar a esta persona era
haciendo las clases similares a como él me las enseñó. Y generaba impacto en mis estudiantes porque era muy distinta la dinámica. Era una dinámica donde tenías que estudiar, donde tenías que leer, donde les encantaba mis clases, donde entraban y había gente que ni siquiera veía materias conmigo, pero igual entraba porque eran entretenidas y hablaba con ejemplos y hacía todo, era súper dinámico. No hablemos de los exámenes, todavía me encuentro alumnos por allí que siempre hablaban era buenísima en las clases, pero los exámenes eran fuertes, pero era más o menos guiándome por esta persona a quien todavía admiro. Así que estos espacios de manera de impactar, de ser líder, aprendidas por esta persona a quien todavía sigo admirando, me permitieron luego en mis estudiantes y en las personas a quienes tuve la oportunidad de guiar mientras estudiaban psicología, ser madrina de promoción, tener un impacto positivo en sus vidas que hoy todavía me llegan mensajes de gracias a las materias de psicopatología o gracias a las materias de las que llegué a darle, todavía estoy recordando cosas y aprendiendo y fue inspirador y la manera en la que lo hizo me cambió la vida, me hizo amar más la psicología. Y esas cosas, por supuesto, que fueron muy positivas, porque así las sentí yo también. A esta persona, mi profesor, a quien le tengo mucha admiración, yo todavía lo veo y le hago mención de lo mejor de mi carrera universitaria fue haber visto clase con él. Así que creo que esa fue mi historia, o ha sido mi historia de liderazgo. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias. Querida amiga, aquí este espacio es tuyo para que le cuentes a la gente cómo ubicarte, en qué andas, bueno, que les cuentes dónde te pueden conectar y las cosas que estás haciendo a las cuales puedes invitar de manera abierta y libre. Gracias. Bueno, comenzar por contarles que me pueden encontrar por mi página web www.minutosdebienestar.com. En las redes sociales me vas a encontrar como Minutos de Bienestar, en Facebook, en TikTok, en Instagram, Minutos de Bienestar, _2 veces. Estoy próxima a realizar el último evento del año. El 16 de diciembre voy a estar cerrando el 2022 con quienes me deseen acompañar, pero no solamente para cerrar el año, sino que además va en pro de sanar el niño interior. Este ha sido un tema que nos ha estado moviendo constantemente a este adulto que todavía en estas fechas sigue mirando heridas y viviendo desde las heridas. Así que invitadísimos para quienes estén interesados. Pueden ingresar a la página web y van a encontrar el evento, pueden llegar al Instagram y van a encontrar información y todo lo que deseen saber para asistir con gusto. Va a ser acá en Santiago de Chile, va a ser un evento presencial el 16 de diciembre desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Otra de las cosas que me encantaría aprovechar tu espacio para contarles es que estoy muy próxima al lanzamiento de mi primer libro, Amancio, así que me lancé a vivir la experiencia. Así que muy pronto les voy a estar contando el lanzamiento. Espero contar contigo para que recibas ese ejemplar y bueno, y todas tus observaciones va a ser de apoyo y de aporte. El libro está muy próximo, estamos ahorita en la parte del diseño de portada, terminando la maqueta, estamos ya, el pan está en orden. Sí, entonces eso, espero que muy pronto pueda anunciarles el momento de la publicación, el momento del lanzamiento, para que se den un paseo por lo que va a ser. El libro se llama La valentía de migrar, entonces incluye no solamente experiencias anecdóticas, sino que además todo el esquema de lo que es el coaching migratorio emocional, en qué consiste, cómo lo abordo, qué se hace. Ahí está toda la información, está maravilloso. Yo estoy feliz, emocionada, así con nervios, con todo, esperando el momento del lanzamiento. ¿Qué contarles eso? Que estoy súper contenta de este espacio y ¿dónde más ubicarme? Bueno, las redes hacen su trabajo. Ustedes ingresan a la página web, se van a Instagram y allí van a encontrar Minutos de Bienestar. Qué bueno, pero me queda alegría eso. Y me encanta. A mí me encanta la gente que escribe y que publica, además. No solamente que escribe, que publica. Yo escribí muchos años y no publicaba. Ahora es que estoy en el proceso, bueno, ya voy para el 4º libro. Bravo, no vale, pero me llevas un trayecto. Ahí voy. Ya llevo un bote de años.
Este, hablando de la valentía de emigrar, ¿qué tanto se parece emigrar afectivamente de una persona a otra a emigrar geográficamente de un país a otro? Ok. Está buena la pregunta. Em, Son transformaciones. Yo creo que son procesos de transformación en ambas. Cuando migras de una ciudad a otra, debes dejar algo de ti para poder darle paso a algo nuevo. Y lo mismo pasa en las relaciones, en el cambio de una relación con otra. Tienes que dejar, cerrar, para poder dar paso a algo nuevo. Insisto, nunca de cero, siempre nuevo. Está bien, qué bueno. Querida, te abrazo No, fuerte, grande y apretado desde aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por regalarnos estos minutos de bienestar que se convierten no en gotas, sino en un torrencial de felicidad. muchas gracias. Muchas gracias. Súper encantada de ver esta tertulia tan amena. Bueno, como siempre, mi querido Mancio, conversar contigo es todo un honor. Muchas gracias.